va al sonido de tu canción. Conectado mi corazón, a ti está, a ti está. Dios te bendiga abundantemente. Que el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo abunden en tu vida, tu hogar y tu familia. Estás en tu programa Conectados con Dios y estamos en vivo a través de la 103.5 Jesús FM. Te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestra enseñanza de lo que hemos estado hablando en nuestro programa el día de ayer y el día de anteayer. Hoy martes continuamos hablando de una fe viva y una fe eficaz. Amén. Y una fe viva, una fe eficaz significa aquella que obra para buenas cosas, aquella que activa su fe en los momentos de dificultad. Mi fe es una fe viva, no es una fe muerta. Mi fe es una fe activa, no una fe pasiva. Por lo tanto, si yo creo, veré la gloria de Dios. Por lo tanto, si yo creo, voy a actuar por fe en el nombre de Jesucristo. Yo sé que Dios me va a prosperar, por lo tanto, yo salgo a buscar trabajo, a levantar una empresa, a hacer lo que tenga que hacer para salir adelante en el nombre de Cristo. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Eso es tener una fe activa, eso es tener una fe eficaz en el nombre de Cristo Jesús. Así que quiero que vayamos a Génesis capítulo 22. Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a ver algo muy maravilloso. Gloria al Señor. El día de ayer vimos que nuestra fe tenía que ser refinada como el oro, ¿te acuerdas? Hablamos de que teníamos que pasar por el horno del fuego de la prueba para pulir nuestra fe, para echar fuera aquellas cosas que no le son agradables a Dios y así tener una fe viva, una fe eficaz, una fe limpia que agrada y glorifica el nombre de nuestro Dios y nuestro Rey. Y hoy quiero hablarte de enfrentar tus pruebas. Enfrenta tus pruebas. Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 22, verso 3, rápidamente, por favor. Génesis capítulo 22, verso 3. ¿Qué dice la palabra de Dios en este día de hoy, martes 18 de enero? Quiero que prestes mucha atención. Génesis capítulo 22, verso 3. Y hoy el Señor quiere decirte, enfrenta tus pruebas. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En otras palabras, a la mañana siguiente Abraham madrugó y no se quedó dormido. Y fue al lugar que Dios le dijo que fuera para presentar a su hijo Isaac en holocausto, en sacrificio. Mira qué tremendo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros cuando vienen las pruebas? Es que usted me dirá, ay pastor, yo no quiero pruebas. Ay pastor, lo que menos quiero son pruebas, son dificultades. Ore por mí para que no entre en pruebas. Perdóneme, yo voy a orar por usted para que Dios le fortalezca. Yo voy a orar por usted para que cuando venga la prueba tu fe no falte. Yo voy a orar por usted para que Dios le libre de tentación y le libre de todo mal y de toda arma forjada y de todo lazo de cazador y toda peste destructora. Pero no me pida que ore, que no vengan pruebas a tu vida. Es imposible que no vengan las pruebas y los tropiezos a los hijos de Dios. Quiero que eso quede muy en claro, por favor. No pidas oración para que las pruebas no vengan. Pide fe para que cuando las pruebas vengan, usted esté fortalecido en el nombre de Jesucristo. Abraham lo primero que hizo fue levantarse muy de madrugada. Tomó a su hijo, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó todo lo que necesitaba para el holocausto y les dijo a sus criados, vámonos, porque necesito honrar a Dios a través de este sacrificio. Tienes que enfrentar las pruebas. No tienes que salir huyendo. No existen los atajos espirituales. Escúchelo muy bien, por favor. No existe ningún atajo espiritual para que usted pueda alcanzar la madurez espiritual. Tienes que pasar por el valle de sombra de muerte. Tienes que pasar por el valle de lágrimas y de la desesperación. Tienes que pasar por tus propios desiertos para valorar la obra de Dios en tu vida, para que tu fe crezca y para que sea fortalecido en tu yo interior en el nombre de Jesucristo. Abraham se levantó muy temprano, enfrentó sus pruebas y dijo, porque amo a Dios por sobre todas las cosas y porque le creo a Dios, es que yo voy a hacer esto, lo que Dios me está pidiendo.
¿Usted cree que es fácil entregar a su hijo en sacrificio? ¿Usted cree que es fácil perder a tu propio hijo? Ningún padre anhela ni desea enterrar a su hijo, ni mucho menos quitarle la vida en sacrificio. El orden natural debería ser que los hijos entierren a sus padres, pero no un padre enterrar a su hijo, ni mucho menos quitarle la vida a su hijo en sacrificio a Dios. Imagínate por la prueba por la cual está pasando Abraham y usted me dirá: ay, pastor, mira la prueba que estoy pasando. No se compara nada con los grandes hombres de la Biblia, ni mucho menos con Jesucristo. Yo quisiera preguntarte, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Enfrenta tus pruebas como Jesús lo haría. Jesús no rehusó ir a la cruz del Calvario, aunque sabía que muchos lo iban a negar, aunque sabía que el mismo Pedro lo iba a negar, aunque sabía que iba a quedarse solo y tenía que ir a la cruz del Calvario y ser sacrificado por usted y por mí. Él no negó ir a la cruz, enfrentó sus pruebas y enfrentó la muerte por amor a usted y por amor a mí. ¿Te imaginas a un Jesús que está por ser entregado en el Getsemaní, en el huerto, en la madrugada, y empieza a pensar: es que me van a negar, es que mucha gente va a rechazar mi evangelio, es que yo no voy a morir por los drogadictos, no voy a morir por la prostituta, no voy a morir por el adúltero, no voy a morir por los mentirosos, por los que engañan, por los que roban, por los que se acuestan con otros hombres, por los que consultan a la brujería, a la adivinación. ¿Para qué voy a morir? Este mundo está lleno de pecado, mejor regreso al Padre. ¿Te imaginas a un Jesús diciendo eso? En ninguna manera. Jesús enfrentó sus pruebas. Jesús confrontó la muerte y dijo: dispuesto estoy a dar mi vida por amor a este mundo. Cada vez que vengan las pruebas, enfrenta tus pruebas como Jesús lo haría. Pregúntate cada vez que esté frente a una prueba, una dificultad, una aflicción: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera pasando por la misma prueba que yo pasé? Es que Jesús es Dios. Perdóneme, Jesús era 100% Dios, pero a través de María, Jesús fue 100% hombre. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño, fue perseguido, le clavaron en la cruz, derramó sangre, sufrió dolor, pasó un dolor extenso y extremo. Así que usted no vuelva a decir que Jesucristo no puede compadecerse de tu situación, porque Él mismo fue tentado en todo y pasó por pruebas, pero Él mismo las enfrentó en el nombre maravilloso de Jesús. Tenemos que tener una fe activa, una fe viva. Tenemos que demostrar nuestra fe con hechos, con acciones, no solo con palabras. ¿Qué haría Jesucristo si estuviera en tu lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera pasando por las mismas dificultades? Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versos 10 y 11, por favor. Efesios capítulo 6, rápidamente. Versículos 10 y verso 11. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene la autoridad en los hijos de Dios? ¿De dónde viene nuestra fortaleza espiritual? De nuestro Señor. Así que cuando estés pasando por pruebas, recuerda: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mantente firme por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Mantente firme por la presencia de Dios en tu vida y el Espíritu Santo en tu vida. Mantente firme en la prueba, en el quebrantamiento y en la aflicción, porque son necesarias para que usted y yo podamos crecer espiritualmente hablando y alcanzar una madurez espiritual como Cristo lo anhela. Por eso la Biblia dice que usted y yo tenemos que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que no vuelva a huir de las pruebas, sino que dígale a Jesús: Señor, dame sabiduría para enfrentar estas pruebas y salir más que vencedor y más que victorioso en el nombre de Jesucristo. No vuelvas a decir: Señor, líbrame de la prueba, sino que dile: fortaléceme en medio de la prueba, fortaléceme en medio de la aflicción. Abraham no negó su prueba. Se levantó muy temprano de madrugada,
tomó a su hijo, tomó el cuchillo, tomó la leña y se fue al monte Moriah para ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. No dudó. Pregúnteme si le dolía. Si yo soy papá, a mí me dolería, me partiría el corazón. Pero le he dicho: Dios, te amo por sobre todas las cosas y te amo por sobre todas las personas. Mi misma familia sabe que amo a Dios por sobre mi esposa y amo a Dios por sobre mis hijos. Mi esposa y mis hijos no pueden ser un tropiezo para que yo no ame a Dios. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Aunque con mucho dolor, aunque con mucho quebranto de corazón, Abraham tomó a su hijo Isaac y lo llevó a sacrificar al monte Moriah. Nunca negó el proceso el proceso de la aflicción ni de la prueba, sino que fortaleció su fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te motivo a que no huyas de las pruebas, a que no te alejes de las pruebas. Antes bien, busca de Dios, fortalécete en el Señor, ama a Dios por sobre todas las cosas y enfrenta las pruebas y las dificultades como un hombre de Dios y como una mujer de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quiero orar por usted. Posiblemente estás pasando por pruebas, por enfermedad, por escasez, por deudas, por problemas familiares. No sé cuál es ese problema, esa dificultad o esa prueba, pero voy a orar para que tu fe no falte. Voy a orar para que te mantengas firmes. Voy a orar para que ame a Dios por sobre todas las cosas y nada ni nadie te puedan alejar del amor de Cristo Jesús. A tu ritmo mi vida va, al sonido de tu canción, conectado mi corazón